Muy buenas tardes a todos los que se han conectado. Vamos a leer en Marcos. Yo traté de comenzar un estudio sobre el Evangelio de Marcos, pero alcancé una reunión y no sé hasta dónde llegué. Así que lo más probable es que tenga que repetir algunas cosas. Y voy a partir por el principio de Marcos. Marcos es un evangelio, por lo que estaba investigando de nuevo, porque no sé lo que dije la vez anterior, así que lo reestudié mejor. Y entonces Marcos, no sé si lo había leído la vez anterior, lo había dicho, pero no lo recuerdo bien. Pero es un evangelio que fue poco apreciado desde los inicios de la iglesia, ¿no? No fue, y por muchos años tal vez, no fue en cierto modo, no fue valorado, eh, quizás como los otros. Y debe ser por su estilo tan diferente a los demás. Incluso el comienzo del Evangelio es tan diferente a los demás. Si usted lee Marcos, y es el Evangelio más corto, escrito por un conocido en las Escrituras, un conocido nuestro, como es Juan Marcos, que se habla de su madre en los Evangelios, una María, de nombre María también, y de las varias Marías que aparecen allí. Y Juan Marcos, ustedes lo recordarán, que en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, junto con Bernabé, y porque Juan Marcos era sobrino, se dice, era familiar de Bernabé, entonces Bernabé lo llevaron en el primer viaje misionero que salió de Antioquía. Pero uno lee la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, porque es la historia de la iglesia, y de repente, no sé, no recuerdo si será la mitad del viaje, pero algunos recorridos de tiempo ya en la obra, Marco decide volver y no sigue con Pablo y Bernabé. Eso, por supuesto, molestó al apóstol, entendemos, y en un segundo viaje misionero, ya Marcos parece que seguramente habrá reaccionado, no sabemos los motivos, pero que le hicieron volverse atrás y ahora quiere ir de nuevo. El apóstol Pablo dice que no, y Bernabé, que es su tío, dice sí. Y dice el Evangelio, dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que Bernabé tomó a Marcos y se fue a la obra, seguramente para otros lugares, y el apóstol Pablo tomó a Silas y se fue a la obra en el segundo viaje misionero cuando llegan a Macedonia, y ustedes ya conocen. Eh, Marcos, o Juan Marcos, también es conocido por Pedro, se dice, cercano a Pedro, pero luego lo interesante es que Marcos llega a ser un apoyo importantísimo para Pablo en la obra misionera. Eso es lo que Dios hace, a pesar de que a veces a lo mejor no hacemos las cosas bien en algunos años, o en el principio tal vez, nos equivocamos, no tomamos buenas decisiones para el beneficio de la obra, y es posible que muchos hemos abandonado tareas, y Dios en su paciencia, en su misericordia, vuelve a darnos otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad. Y eso es lo que pasó con Marcos. Si ustedes estudian, solo hago algo que no hice la vez anterior, una pequeña biografía de él. De hecho, cuando Pablo escribe su última epístola, que es la segunda epístola o carta a Timoteo, él le dice, y Pablo está en la cárcel, de allí saldrá para morir, decapitado a las afueras de Roma, y él dice que está pronto a partir, etcétera, y entonces
yo ya estoy para ser sacrificado, dice él, etc. Y entonces dice a Timoteo, trae a Marcos cuando vengas, trae a Marcos porque me es útil para el ministerio. Así se da cuenta, hermanos. Eso es lo que importa. Lo que importa es que hay que volver con más bríos, con mucho más amor al Señor, quizás con la experiencia vivida. Tenemos que volvernos al Señor primero y volvernos a las tareas que Él quiera darnos. Y aún con toda la experiencia que algunos puedan tener, entonces habrá más madurez en el servicio al Señor. Así que ese es Marcos. Así él escribe, no es de los apóstoles, como sabéis, de los 4 evangelistas, solo Mateo y Juan son apóstoles, pero hay 4 evangelios escritos. Es un poco como introducción. Voy a leer el capítulo 1 de Marcos, desde el versículo 1 tal vez al 13, que podría ser una especie, algunos lo han definido como un prólogo. Es una palabra que se usa para hablar de el Evangelio según San Juan, un prólogo, como una introducción o un prólogo al Evangelio. Y dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya explicaré algunas cosas aquí, o si las dije antes, las repito más rápido. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido, Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan estaba vestido de pelo de camello, entendemos que es una especie de manto de piel de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto al Señor y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Así, esta es la introducción que Marco hace y ustedes se dan cuenta que no hay nada parecido a Lucas, que nos da una serie de detalles del nacimiento del Señor. No hay nada parecido a Mateo, que nos da tantos detalles del nacimiento del Señor. No hay nada parecido de lo que Juan, que nos lleva a la eternidad. A Mateo, que nos lleva a su nacimiento y a la adoración cual rey de los judíos. En Lucas, que aparece allí, no hay nada aquí en Marcos. Y lo de Juan, como estaba diciendo, que el apóstol Juan, que es el guiado por el Señor, recibe esta revelación que va más allá del principio de la creación del mundo, va a la eternidad. En el principio creó
los cielos, y menciona a Juan el Bautista, y Juan el Bautista aparece, por supuesto, en los 4 evangelios. Le conocemos nosotros como el precursor del Mesías. Esa fue su tarea. Juan el Bautista, como muchos, Juan el Bautista tuvo una tarea específica dada por Dios, una tarea que duró un par de años tal vez, o menos. No fue una tarea tan larga, pero fue una de las tareas más importantes, que es introducir al Señor, Juan el Bautista. Entonces, él comienza su evangelio diciendo: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio. El comienzo del evangelio como cumplimiento de las escrituras, dirá en el versículo 2 cuando cita a Isaías. Así comienza así comienza Marcos a introducir el evangelio. Él dice: en el principio, o principio del, como dice el texto, principio del evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es una frase que puede interpretarse como el evangelio acerca de Jesucristo, o también puede interpretarse como el evangelio que Jesucristo predicó. Las dos interpretaciones son bastante ciertas, y algunos intérpretes podrán quedarse con una y otros con otra, a lo mejor. Pero lo que Marco está diciéndonos, guiado por el Santo Espíritu de Dios, lo que él está haciendo es, en realidad, este libro es el principio del Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio acerca de Jesucristo, o es el Evangelio que Cristo predicó, porque eso dirá más adelante, que no leímos en este capítulo 1. Pero hasta, por lo menos, el Señor, su ministerio no comienza sino hasta el versículo 15. Hasta el versículo 15. Hasta antes tenemos la tarea de Juan que está haciendo, y eso es lo que vamos a remirar ahora. Muy bien, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, el vocablo evangelio ya lo conocéis, las buenas nuevas, como dice creo que la NTV, que dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Esta es la buena noticia, porque evangelio es eso, es la buena noticia, el evangelio. Era un vocablo que no nace con los evangelios, que no nace con el Señor. Era una frase que se usaba mucho en términos incluso paganos, de la Roma antigua o griego, de la buena noticia que nació alguien, la buena evangelio, es el vocablo evangelio. Pero nosotros entendemos que lo que hemos aprendido, que el evangelio es la buena noticia de salvación para el pecador que está sin Cristo. El evangelio es un mensaje de Dios. El evangelio es de Dios para nosotros. El Señor dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hay millones de personas que van rumbo al infierno en estos instantes. Ellos lo que más requieren hoy, y todo ser humano, aún usted si no es de Cristo, lo que usted requiere, lo que usted necesita más urgente es escuchar el evangelio, porque el evangelio es acerca de Jesucristo, es acerca de Él, habla de Él, de su persona, el Hijo eterno de Dios que vino del cielo y que en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La ira de Dios cayó sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. El evangelio acerca de Jesucristo, el evangelio que habla de Jesucristo. Esta traducción, Jesucristo, tal vez, no sé, yo sugiero que podría ser mejor que se tradujera como sería lo más probable: Jesús, el Mesías.
Esto tiene que ver con Jesús, el Mesías. Ahora, Jesús el Mesías, el vocablo Jesús, que viene de la Septuaginta en griego, ¿verdad? Es una traducción del hebreo Yeshua. Habitualmente ustedes lo escucharán a veces en YouTube si aparece algún rabino, algún pseudo rabino, qué sé yo, hablando de Yeshua. Los de hoy, que en su terminología ellos nunca hablan de Jesús. Ese sería un nombre para ellos, en cierto modo medio pagano, sino que es Yeshua. Pero Yeshua es el nombre hebreo. El nombre hebreo. Y Marco y todo, la mayoría usaron, hasta el Señor usó la Septuaginta cuando predicaron. Así que, y la Septuaginta es la traducción griega del hebreo. Así que Marco escribe en griego. Cita algunas palabras en arameo, pero es el hebreo. O sea, perdón, es el griego. Así que aquí la palabra Jesús es el hebreo Yeshua, que significa Josué. Es el mismo nombre Josué del Antiguo Testamento, Josué. El nombre que aquí se tradujo a Jesús, Yeshua, Jesús. Y el otro, que en cierto modo más un título que un nombre, es el Cristo. O sea, es el Mesías, el ungido, Mesías en hebreo. Él es elegido, siempre un ungido del Señor. David se refirió a Saúl, aun cuando era su perseguidor, enemigo tan grande de él. David se refiere a él como el ungido del Señor. Había sido ungido con aceite. El mismo David había sido ungido para una tarea específica, y eso era un ungido. En este caso, la palabra Mesías, el ungido. Así que el Mesías, el ungido, es alguien que era elegido por Dios para una tarea, por supuesto, que era conforme al propósito de Dios. Eso es lo que significa ungido. Alguien elegido para el servicio de Dios, para el servicio de Dios. Así que cuando el apóstol, cuando Marco, el escritor, dice, este es el principio del evangelio acerca de, o que el mismo Jesús el Mesías lo predicó, pero el evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia para el mundo, y en principio es la buena noticia para Israel, es que el ungido del Señor, el Mesías, ha venido a este mundo, Jesús el Mesías. Así que el versículo 1 dice, Jesucristo, el principio del evangelio acerca de Jesús, el Mesías, y agrega Hijo de Dios. Aquí debo explicar algo más también, porque puede tener alguna dificultad de alguno de mis hermanos, depende de los comentarios que lleguen a sus manos para leerlo. Bueno, algunos comentaristas dicen, este Hijo de Dios, esta frase, Hijo de Dios, no aparece en algunos manuscritos. Y eso lo dicen varios, casi la mayoría de los comentarios que yo pudiera tener. Ellos dicen algunos, esto no, en algunos comentarios no está, en algunos manuscritos no están. Pero no se olviden, alguna vez creo que yo mismo lo he dicho, no existen manuscritos originales, lo que existe son copias de copia de copia. Entonces, en algunas copias, el escriba, no se olvide que no hay imprenta y todo hay que escribirlo a mano. Traspasar, imagínense, traspasar todo a mano sobre pergamino o el otro material que se usaba, ¿verdad? Para escribir los rollos de libro que contenía, por supuesto, la palabra de Dios. Ahora, Hijo de Dios, en realidad no está diciendo nada extraño. Marco, si se tradujo así,
Si está así, no sé, no hay nada, porque Hijo de Dios aparecerá luego, aún mismo, aquí mismo en el versículo, cuando Cristo es bautizado, el Señor Jesús es bautizado por Juan en el Jordán. Dice que los cielos se abrieron. El original sería, los cielos se rasgaron y se oye la voz del cielo, la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, este es mi hijo amado. Así que se diga que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Evangelio tiene que ver con Jesús, el Mesías, el ungido del Señor, el Hijo de Dios. Él es. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Él. El Evangelio es su persona perfecta, santa, es su persona, el Hijo bendito de Dios. El Evangelio es Él y su obra allí en la cruz. El Evangelio es el mensaje de la buena noticia que hay salvación para todo pecador, para no importa quién sea, pero que cree este mensaje. Dios perdona todos sus pecados, porque quien vino es el Hijo de Dios. Se le puso el nombre Jesús cuando él nació, o Yeshua en hebreo, pero llamará su nombre Jesús, dice el ángel a María, porque él salvará a su pueblo. Llamará su nombre Jesús. Jesús. No solo en este mismo evangelio, el sacerdote Caifás pregunta al Señor, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y el Señor le dice, ¿tú lo dices? ¿Tú lo dices? En la cruz del Calvario, el evangelista Marco hace alusión al centurión que ha tenido a cargo la crucifixión del Señor, y cuando ve cómo termina la crucifixión, cómo el Cristo, cómo el Señor da su vida, él dice, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así que en este mismo evangelio, en más de una oportunidad aparece esta verdad preciosa, que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Muy bien. Versículo 2. El versículo 2 dice, nos lleva ahora Juan, perdón, me da por Juan, pero Marcos, que está escribiendo este evangelio y ahora está escribiendo acerca de Juan. Marcos, al escribir este evangelio, y ya en el versículo 1 está hablándonos del Hijo eterno de Dios, que se llama Jesús, el Mesías. Él es Jesús, es el Mesías y es el Hijo de Dios además. Y luego en el versículo 2, lo que hace Marcos es citar el Antiguo Testamento. Aquí se habla que él cita a Isaías, pero en realidad en las investigaciones ellas, en realidad aquí hay como una triple o tres profecías o tres alusiones al Antiguo Testamento. Una que estaría en Éxodo, la otra que sería Malaquías capítulo 3, que aparece aquí, Malaquías capítulo 3, y la otra es Isaías. Tal vez Isaías sería la más conocida, la más recurrente, la más explícita en muchas cosas, o más completa, y por eso que Marco dice, tal como está escrito en el profeta Isaías, el profeta, perdón, Isaías el profeta. Muy bien. Me gusta una traducción que dice, tal como está escrito en Isaías el profeta, tal como está escrito, es decir, el evangelio del cual está hablando el versículo 1, el evangelio que es acerca de Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Ese evangelio es tal como está escrito en Isaías el profeta. Dice, por lo tanto, hermanos y amigos, lo que tenemos aquí es una base segura de que en realidad este principio de la noticia, como podría traducirse también el versículo 1, este principio de la buena noticia, este principio del evangelio es
el cumplimiento de las escrituras, es el cumplimiento de las escrituras. Eso quiere decir que formaba parte del propósito y plan soberano de Dios. No es un accidente, no. En el cumplimiento del tiempo, dirá el apóstol Pablo, que Jesús nació de mujer, nació conforme a la ley, bajo la ley, etcétera. En el cumplimiento del tiempo, del tiempo, hay Dios tenía propósitos desde la eternidad, tenía propósito de enviar a su hijo. Lo que los judíos no sabían, por supuesto, es que el Hijo de Dios sería el Mesías. Ellos esperan un Mesías, ellos esperan al ungido de Jehová o al ungido de Yahvé, ellos esperan un Salvador. Eso es lo que ellos esperan. ¿Vino el Mesías? Vino el Mesías, pero no fue reconocido por el pueblo de Israel, como sabéis. Así que, versículo 2, tal como está escrito en Isaías el profeta, mira, dice esta traducción, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Preparará tu camino. Esto es como dije yo, esta una cita mezclada de Éxodo 23, no di la cita, de Malaquías 3:1, Isaías 43. Juntando esas tres porciones, usted tiene lo que está diciendo Marcos en el versículo 2 y 3, ¿ya? Alguien le llamó, esta es una cita mezclada, Isaías con Isaías. En Éxodo se usa la palabra mensajero, aunque allí se habla de ángel, un ángel enviado por Dios delante de Israel en el desierto. Pero ángel es el mismo vocablo que se traduce en la Septuaginta como mensajero, mensajero, ángel, ángel, mensajero, delante de Israel en el desierto. ¿Cuál es la importancia de Malaquías 3 que yo estoy mencionando? ¿Cuál sería la importancia? Que en Malaquías capítulo 3 se habla de mi camino, en Malaquías 3, mi camino. Pero mi camino, Marcos lo escribe diciendo tu camino, el cual, lo leo de nuevo, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías dice el cual preparará, o tiene que ver con mi camino. Y el que está hablando a Malaquías es Dios. Es Dios. Y Dios le está diciendo a Malaquías y le habla de preparar el camino de él. Mi camino. Pero aquí ahora Dios, al tomar la cita, Marco está diciendo el cual preparará tu camino. Así que, dicho de otra manera, mi camino en Malaquías 3:1 se transforma ahora en tu camino. ¿No le llama la atención eso? Debiera llamarle la atención. Porque cuando Dios habla con Malaquías está hablando de su camino, el camino de Dios. Pero aquí al decir tu camino se está refiriendo al Mesías que viene, o ya está presente cuando escribe. Pero Jesús, por lo tanto, Jesús, Yeshua, el Mesías, el ungido del Señor, es la misma, o él está en la misma personificación de Yahvé. Es la misma personificación de Yahvé. Ahí tiene una prueba fehaciente. Ahí tiene una prueba fehaciente. Jesús, el Mesías, el ungido del Señor, es la personificación de Yahvé, así manifestado en el Antiguo Testamento. Eso me pareció tremendamente interesante.
Estoy todavía en el versículo 2, entonces ahora vamos al 3. Insisto, y mi disculpa si yo dije estas cosas en una reunión anterior. Yo no acudí a ella, no la leí, tampoco revisé lo que dije y no me acuerdo lo que dije, pero ahora tuve que estudiar de nuevo y anotar cosas de nuevo y entonces está más fresca de esa manera para decírsela. Versículo 3. Dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La traducción que le estoy mostrando, que es la traducción propia de un comentarista, porque eso es lo que están haciendo algunos escritores de libro, comentaristas, es que a veces trabajan sobre su propia traducción, ¿ya? Otros citan la NTV, la NBI, o la Biblia de las Américas, etcétera, etcétera. Pero muchos estudiosos de años, y que conocen muy bien el griego y el hebreo también, entonces traducen según lo que están leyendo ellos, lo que han aprendido. Entonces, dice aquí la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino para el Señor, enderezad las sendas para él. Eso es realmente Isaías 40 y versículo 3. El versículo 2 anterior era una cita más bien de Malaquía, por eso que dije yo antes que en las explicaciones dadas es que hay una mezcla de profecías que hablan de lo mismo, del precursor, de alguien que vendría antes del Señor a preparar camino, preparar senda. La voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino para el Señor, enderezar las sendas para Él, las sendas de nuestro Dios, las sendas de nuestro Dios. Se convierten, interesante, otra vez lo mismo que ya dije antes, las sendas de nuestro Dios ahora se convierten en las sendas para Él, refiriéndose al Señor Jesús. Así que Juan, el Bautista, de quien Marco hablará, Juan es el mensajero de Dios. Juan es una voz en el desierto que grita para que el pueblo de Dios prepare el camino para la llegada del Mesías. Así que la tarea de Juan el Bautista es preparar personas, preparar los corazones de las personas, haciendo lo que hace y predicando lo que predicó, de tal manera que esas personas estuvieran dispuestas abiertas a recibir al Mesías que viene tras él. Así que Juan es el mensajero de Dios. Juan el Bautista es el mensajero de Dios. Es una voz en el desierto. Es una voz en el desierto que grita. ¿Por qué el desierto? Vamos a hablar del desierto a lo mejor un poquito. ¿Por qué el desierto? Se menciona como 3 veces o 4 el desierto aquí, en este capítulo. Juan es el mensajero de Dios, estoy diciendo, es una voz en el desierto que grita, que proclama, para que el pueblo de Dios prepare camino para la llegada del Mesías. Quiere que el pueblo de Israel abandone su forma de vida, abandone su actitud que han tenido hasta aquí, y más bien se vuelvan dispuestos de corazón, dispuestos a recibir al Mesías, al ungido de Yahvé que viene. Eso es la tarea de Juan el Bautista. Juan el Bautista no viene a hablar de él, luego lo dirá. Él no es digno ni siquiera de desatar o atar la correa de las sandalias del Señor. Y eso es un ejemplo para todos nosotros, especialmente para aquellos que de una u otra manera estamos sirviendo, estamos enseñando, estamos predicando. Nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo y nosotros somos una voz.
o un portavoz, somos un vocero, un heraldo, un heraldo, uno que proclama un mensaje que no es de él. Los heraldos proclamaban noticias, mensajes, avisos del rey. Eso es un heraldo. Juan el Bautista hace una tarea parecida. Así que el versículo 4 dice así. Ahora ya versículo 2 y 3 son la cita de la profecía que hablan de la tarea de Juan, ¿eh? No es esa profecía no tiene que ver, aunque está ahí, por supuesto, el Señor, pero en la tarea del precursor. Yo envío mi mensajero, dice Dios. Yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ese mensajero preparará. Ese mensajero clama en el desierto. Y ese mensajero dice, preparen camino al Señor. Enderezad las sendas. Ese es el mensajero. Por lo tanto, Marco está hablando de quién? Del mensajero, el precursor del Mesías, que es Juan el Bautista. Entonces, versículo 4 dice, bautizaba Juan en el desierto. Y esta es la segunda vez el que se menciona palabra desierto. Más adelante volverá a aparecer el desierto en la persona de Cristo. Bautizaba Juan en el desierto. Extraño, ¿verdad? Y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es nuevo, ¿eh? ¿Para quién dirá usted? Para Israel. Esto jamás se había hecho. Esto es primera vez que alguien hace así. Juan el Bautista. Y por eso que lo relacionan con Elías. En el Evangelio de Juan, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Por qué Elías? No era tanto por el bautismo, tal vez por su forma de vestir, que ya hemos leído, ¿verdad? Elías se vestía más o menos así. Y el Señor cuando habla, bueno, este era Elías, este es el Elías que iba a venir. No es que sea Elías que está en Juan, no. Pero es como aquel Elías del Antiguo Testamento. Leo la otra versión que he estado citando. Juan vino, versículo 4, Juan vino bautizando en la región del desierto y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecado. Eso es lo que él predicaba. Estoy tratando de decidir si le explico lo del desierto o en cierto modo alguna cita, o el del bautismo propiamente tal. Pero el texto dice que Juan, como nosotros le conocemos, Juan el Bautista o Juan el Bautizador o Juan el que bautizaba o el que bautiza, Juan vino y hace su tarea, que es bautizar. Él dijo en Juan, el que me envió a bautizar. Así que no es que él se le haya ocurrido. No, recibe revelación de Dios. El bautismo era importante para los inicios del ministerio que Jesús iba a realizar y la obra que iba a realizar. Duró todo eso nomás. Porque después los creyentes en Cristo, al nacer la iglesia, se bautizan, pero no es el bautismo de Juan. No es el bautismo de Juan. Pero es muy similar en la forma, pero no en el propósito. Ahora, respecto al bautismo, lo único antecedente que habían eran que el bautismo de prosélitos. ¿Qué es lo que era un prosélito? Era un gentil que abrazaba, por así decirlo, la religión judía o se convertía al judaísmo y para eso tenía que bautizarse. Pero no podríamos pensar que Marcos esté relacionando a Israel con los gentiles. No está haciendo eso. Así que tendríamos que descartar esa opción. ¿Cuál es la otra opción que había? Es que existían lavamientos ceremoniales en Israel
Por ejemplo, en la boda de Caná, que se predicó hace poquito en el Evangelio, la boda de Caná, habían 6 tinajas para agua, para lavamiento, que, bueno, era usual que muchos judíos hacían ciertos ritos lavándose en forma, con un destino, con un propósito de limpiarse para alguna ceremonia, etcétera. Pero eso lo hacía en forma continua o cada cierto tiempo. Pero en este caso se está hablando de un bautismo de hecho una sola vez. Hecho una sola vez. Es como nuestro bautismo cristiano, como le llamamos. Eso respecto al bautismo. Ahora, el bautismo aquí de Juan dice, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. En realidad, el vocablo arrepentimiento, menoya, que tiene que ver con la mente, es un cambio de pensamiento, muchas veces es un cambio de actitud, es un cambio de acción, en fin, tiene esas definiciones el vocablo arrepentimiento. Lo que no está tan claro es el vocablo perdón de pecados. Más bien, creo que las personas que se bautizaron con el Bautista, ellos están haciendo esto porque están reconociéndose pecadores y se bautizan indicando que en forma simbólica, igual que el bautismo cristiano, eso era un simbolismo, en forma simbólica, el judío que está reconociendo su condición delante de Dios, que se han alejado del Dios verdadero a través de los años, ellos están mostrando arrepentimiento a la vista de todo, de que ya no van a seguir en ese mismo camino. Al contrario, están dispuestos para recibir el perdón de Dios, el perdón de todos sus pecados. Ahora, ese perdón, el perdón de nuestros pecados, como sabéis los creyentes, y si hay alguien no creyente, solo Dios perdona pecados. No hay perdón sin la obra, tampoco Dios puede perdonar a un pecador si Cristo no muere en la cruz. Si un pecador no cree en Cristo, reconociéndose pecador y al mismo tiempo reconociendo que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados, una persona que no cree esa verdad, Dios no le salva, no le va a salvar. No. Como Pablo dijo en Filipo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Muy bien, eso en cuanto al bautismo. Dice el versículo, Juan vino bautizando en la región del desierto. El desierto es juega un papel, esto quería traspasarle, que juega un papel bastante importante en la historia de Israel. Por ejemplo, Moisés. Moisés, uno estudia la vida de Moisés o conócela y puede dividirse los años de Moisés, que son 120, en 3 grupos de 40 años, ¿verdad? Los primeros 40 años es el poderoso en Egipto, el hombre poderoso en Egipto. Su segundo año, sus segundos 40 años, es decir, de los 40 a los 80 años, los vive en el desierto. Allí encuentra esposa y allí el trabajo suyo fue cuidar las ovejas de Jetro, su suegro. Pero en el capítulo 3 hay algo interesante, yo no lo leo, pero usted lo puede leer. En el capítulo 3, ¿qué es lo que hace Moisés? Sale a través del desierto, para pastorear sus ovejas, las lleva a través del desierto, llega hasta el monte Oreb, el monte de Dios, y allí Moisés se le aparece. Eso es lo interesante. Allí en la soledad del desierto, Moisés tiene su primer encuentro con el Señor. No habíamos oído antes, no habíamos visto antes algo así de él, de Moisés. Y Moisés llega a ser uno de los hombres que más comunión tiene con el Señor. No había día que no conversaba con él a través de 40 años. Así que el desierto es importante, por un lado, en la vida de este hombre de Dios, Moisés, pero también más importante llega a ser que Dios
saca a Egipto, saca de Egipto a Israel, su pueblo, y lo lleva a través de un desierto inhóspito, lo lleva a través del desierto. Israel es conducido por 40 años, es conducido a través de, o en el desierto es conducido. Dios está con ellos. Es aquí la importancia del desierto. Si aparece a Moisés, es la primera vez que aparece a él, no aparece en Madián, donde está Jetro, sino que aparece cuando él está muy lejos de casa, está con sus ovejas en el desierto, y el Señor se le aparece y le habla. En el capítulo 3, Israel es conducido a través del desierto, como sabéis, durante 40 años. Dios muestra su amor, Dios muestra sus cuidados, Dios trata con su pueblo Israel, tan porfiado, ¿verdad, Israel? Y Dios pacientemente introduce a su pueblo a la tierra prometida. Tengo una cita más en Oseas. Usted conoce el libro de Oseas, ¿verdad? Osea, que Dios le dice que se case con una mujer fornicaria, etcétera, pero todo lo que está haciendo Osea es una figura de lo que ha ocurrido entre Dios e Israel. Israel es como la mujer de Oseas, que ha cometido adulterio, que se ha alejado de Dios, y etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice Dios a Osea en el capítulo 2 del libro de Osea, versículo 14. Pero he aquí, dice Dios, que yo la atraeré, hablando de Israel como una esposa que ha traicionado, ha engañado a su marido como una adúltera, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Así que eso es para llamarle un poquito la atención de tantos detalles que aparece en un libro que yo me extrañé, que en los inicios de la iglesia, y quizá por muchos años, es un evangelio que fue de alguna manera, no digo desechado, pero no apreciado tanto como los otros, quizás por su lenguaje. Si usted miró en el capítulo Marcos para nada todavía introduce al Mesías. No habla de él, sino hasta cuando Jesús aparece y no lo nombra para nada como Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, sino que en el versículo 9 dice, aconteció en aquellos días, me estoy saltando un poquito, pero ya lo repetiré después, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea. Mire, todos los que se fueron a bautizar, la mayoría eran de la provincia de Judea, de los alrededores de Jerusalén, y de repente aparece un hombre que viene de Galilea, Nazaret, y no dice nada, no se dice nada de él. Sencillamente aparece alguien y viene de Nazaret de Galilea. Bueno, él es Jesús, Juan el Bautista, y viene y es bautizado por Juan en el desierto, y luego sube del agua, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor en el versículo que siguen comenzará su ministerio público. Bueno, eran bautizados por él en el río Jordán. Salían a él toda la provincia de Judea y todo de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que muchísima gente. ¿Qué pasó con todo ello? No lo sabemos. Después habla de Juan, de su vestimenta, de su comida y de la predicación que hizo, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Eso lo dejamos para otra oportunidad. Más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Fíjese usted que un esclavo, un discípulo no podía desatar la correa de su maestro. Era tarea de un esclavo. Así que para que vean ustedes la tremenda humildad de Juan el Bautista, él ni siquiera se consideraba digno
de la tarea de un esclavo. No se consideraba digno de encorvarse delante del Señor para hacer esta tarea de sujetar o de amarrar la sandalia. ¿Cómo sería la sandalia que usaría el Señor? Bueno, nos queda el versículo también 8, porque ahí se habla del bautismo con agua y luego del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del bautismo del Espíritu Santo? Bueno, quedamos para otra oportunidad. Vamos a orar ahora. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, tu palabra explicativa, tu palabra declaratoria, tu palabra que es revelación tuya. Te damos las gracias que tus propósitos se cumplieron y todos los que vienen aún, que son promesas, se cumplirán también. Te damos gracias por nuestro Señor, llamado aquí Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Así tú lo llamaste. Este es mi Hijo, lo señalaste. Miraste a este mundo, los cielos se rasgan, la voz tuya se hace oír y declaras, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre bendito, te damos gracias, te alabamos, Señor, te alabamos por habernos mirado y aún habiéndonos conocido desde antes de la fundación del mundo, escogidos por ti para ser tuyos, para ser hijos tuyos, adoptados por ti, solamente por tu Hijo, por su obra allí en la cruz del Calvario. Que los creyentes amemos más tu palabra, que los creyentes amemos más la revelación que tenemos, que los creyentes amemos más este evangelio y toda la palabra tuya que tenemos con nosotros, que realmente tú levantes cada vez más siervos tuyos para que te honren como te honró este hombre en tan poco tiempo que tú le diste para hacer la tarea. Pero ese fue el tiempo que tú determinaste para él y fue tan importante. Te damos gracias a nuestro Dios bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.